Bueno, en este video voy a explicar la presentación que se denomina el pipeline gráfico programable, que pueden descargar en PDF si quieren eventualmente ver alguna diapositiva. Y bueno, voy a proceder a explicar cada una de las imágenes. El pipeline gráfico programable es una secuencia de etapas que están diseñadas para crear una representación 2D a partir de una escena tridimensional. O sea, son una serie de procesos, algunos ejecutados por el hardware, otros ejecutados por el software, que permiten tomar una serie de datos o modelos de información de una escena 3D para obtener como resultado final una imagen en dos dimensiones formada por un mapa de bits básicamente, que correspondería a una vista de esa escena 3D. Eso entre comillas porque obviamente uno puede generar cosas que no sean una representación de una escena real, puede usarse para otras cosas, para generar cualquier tipo de imagen, pero el proceso normal es ingresar al pipeline, este sistema de etapas, datos geométricos y la salida final es una imagen. Em, Existen dos tipos, o existieron, mejor dicho, dos tipos de pipeline gráfico históricamente. En la primera versión que existió antes de las GPUs modernas se denominaba Fixed Graphic Pipeline, que no permitía escribir, digamos, nuestros propios programas en las etapas. No nos permitía de alguna manera customizar o personalizar lo que sucedía dentro de las etapas, sino que cuando uno compraba un hardware, una placa de video que pudiera hacer este procesamiento, el resultado estaba definido por lo que se diseñó en el hardware, no se podía modificar. Con el correr de los años surgieron las GPUs programables, que son ahora lo que se usa en la actualidad, y de ahí el nombre de programable contra fijo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es una escena 3D. Cuando yo hablo de los datos que ingresan en el pipeline, yo dije que se trata de una escena 3D. Y ahí entra en juego lo que se conoce como el modelo de cámara virtual. Imaginemos que tenemos una escena, como la que se ve en la imagen, con distintos objetos, ¿sí? Una tetera, un cono, una esfera, y tenemos una cámara virtual que observa esa escena desde cierto ángulo. En ese modelo, lo que obtendríamos como resultado final sería esta imagen que se encuentra aquí debajo, que sería la vista en dos dimensiones de una escena virtual 3D. Cuando hablamos de escena 3D estamos hablando de varias cosas. Por un lado vamos a tener luces o modelos matemáticos que representan luces. Vamos a tener por otro lado superficies. Y cuando digo superficies me refiero a la cáscara de los objetos. En el caso de la esfera, el cono o la tetera, con los modelos que implementemos no vamos a estar representando el volumen sólido de la esfera, sino la cáscara de la superficie exterior. Por otro lado vamos a tener los materiales. Los materiales son la descripción en forma de algoritmos o de parámetros de cómo se ve una superficie cuando interactúa con la luz. Por ejemplo, si es de plástico, si es de metal, si es de una tela o cualquier otro material. Eso es, digamos, la descripción de cómo se comporta ante la luz. Y por otro lado tenemos las fuentes de luz. Las fuentes de luz que pueden tener diversas formas. Pueden ser luces de distintos colores, de mayor o menor intensidad, luces puntuales, luces direccionales, hay una gran variedad. Si uno toma todo el conjunto de estos cuatro elementos, tiene lo que se llama una escena 3D o un modelo de una escena 3D. Bueno, cuando hablamos de modelo 3D, puntualmente vamos a hablar de modelos hechos con triángulos. Si bien existen otras formas de construir modelos 3D que no es a partir de triángulos, la forma habitual de trabajar es esta, digamos, con el pipeline gráfico estándar. Todos los modelos de una escena se construyen a partir de objetos
cuyo componente fundamental es el triángulo. Y cuantos más triángulos podamos utilizar, mayor es la fidelidad con la que podemos representar ese objeto. Así como en una imagen, si uno tiene más píxeles, puede representar con mejor definición la imagen. En un modelo 3D, si uno tiene más triángulos, uno puede representar con mayor fidelidad la superficie. Pero obviamente, cuantos mayores triángulos, más cantidad de triángulos utilicemos, mayor será el costo computacional de procesarlos. En esta imagen podemos observar cómo es la estructura de la tetera formada por triángulos, ¿sí? O sea, cada triángulo está formado por la información de sus vértices. A su vez, cada par de vértices forma un borde, que en realidad no tiene una representación para nosotros, no existe el concepto de borde o de segmento. Simplemente un conjunto de tres vértices representa un triángulo, y un conjunto de triángulos lo podemos llamar comúnmente como una malla de triángulos, ¿sí? Y en nuestra escena 3D puede haber múltiples mallas para diferentes tipos de objetos. Por otro lado tenemos los materiales. Estos materiales que yo mencioné antes como conjunto de algoritmos o parámetros se materializan en la forma de lo que se conoce como pixel shaders, que son programas que va a ejecutar el procesador gráfico o la GPU de la computadora para aplicar a cada uno de los píxeles de una superficie para saber de qué color debe pintarse. Acá tenemos un ejemplo de una esfera modelada con triángulos, ¿sí? Con una malla de triángulos, y en alguna etapa del proceso del pipeline esos triángulos se convierten en triángulos en la pantalla que están compuestos por píxeles, y cada píxel tiene un color. El algoritmo que define de qué color debe ser pintado cada píxel y por ende simula cierto material se conocen como pixel shaders. No es solo el programa, sino son un conjunto también de parámetros asociados a ese programa. Y estos pixel shaders permiten describir cosas como las que se ven en las imágenes de aquí abajo. Se pueden simular un material de tipo cuero, un material metálico, una madera, etc. Existen infinidad de algoritmos y técnicas para representar cualquier tipo de material, ya sea real o irreal. Bueno, como dijimos antes, el pipeline son una serie de etapas que están interconectadas, que reciben una serie de inputs y generan como output una imagen. La salida de esta imagen va a parar a lo que se llama un frame buffer. Es un buffer donde se almacena el cuadro de animación que se va a mostrar en pantalla, porque típicamente estas aplicaciones que vamos a hacer interactivas no son estáticas, no generan una sola imagen, sino que generan 60 imágenes por segundo para generar un efecto de animación. Por lo tanto, de ahí viene el nombre frame buffer. Y en cuanto a los inputs de este pipeline, hay dos grandes tipos de entradas que va a recibir el pipeline. Por un lado están los data streams, que son los datos geométricos propiamente dichos, los que van a describir todas las superficies que vemos en la escena, en este caso la tetera, el cono, la esfera o el cubo, van a estar descritos con un montón de coordenadas de vértices que componen los triángulos de esas superficies. Por otro lado va a haber programas que no están dibujados en esta diapositiva, y por otro lado va a haber comandos. Los comandos van a decir al pipeline gráfico cómo debe interpretar esos data streams. Es decir, si uno pasa una serie de coordenadas de vértices, uno puede decirle que si los tiene que interpretar como triángulos, los tome de conjuntos de tres para armar triángulos con cada terna. ¿Está bien? Pero podrían existir otras formas de interpretarlo para que en lugar de dibujar triángulos utilice la misma información para representar otra cosa. Vamos a hablar un poco de la GPU. ¿Qué es la GPU y cuál es la diferencia con una CPU? Bueno, la GPU es un procesador específicamente diseñado para el procesamiento gráfico que tiene muchos cientos de núcleos en lugar de la CPU, muchos cientos de núcleos capaces de hacer operaciones matemáticas. Y tiene obviamente su propia memoria RAM. La diferencia entre la CPU y la GPU es que su set de instrucciones, el de la GPU, es muy reducido, muy limitado, pero al tener gran cantidad de unidades de procesamiento matemático, puede ejecutar un mismo comando, un mismo proceso, un mismo programa en simultáneo
sobre muchos conjuntos de datos. Ahí radica el poder de la GPU. Uno puede mandar un montón de información geométrica y que el cálculo en cada uno de esos elementos, cada triángulo, cada píxel, se resuelva en paralelo. Por eso es que tiene la capacidad de generar procesar millones de triángulos por segundo a diferencia de la CPU. Una de las limitaciones que tiene es su set de instrucciones. Es bastante costoso hacer ejecuciones condicionales, ejecutar if o ciclos for, no es del todo eficiente en ese tipo de cosas, y los programas que uno debe diseñar para que sean eficientes en la GPU siguen otros parámetros, otras lógicas distintas a lo que uno está acostumbrado en un lenguaje que se ejecuta en la CPU. Pero bueno, tiene digamos, muchas ventajas en lo que es procesamiento gráfico. Si analizamos el pipeline desde el punto de vista de los datos puros, podemos ver cuáles son las transformaciones que sufre esa información a medida que va pasando por las etapas. Nosotros le suministramos al pipeline información geométrica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vértices, y cada vértice en realidad es un paquete de información que como mínimo contiene coordenadas en el espacio de esos vértices, pero además puede contener muchos más atributos como ser color, coordenadas de textura, vectores tangentes, una infinidad de parámetros. Tenemos que tener eso en mente para entender cómo funciona el pipeline porque se puede utilizar para muchas más cosas que simplemente dibujar triángulos. Luego de que esa información geométrica ingresa en la primera etapa, se produce lo que se llama ensamblado. Eso tiene que ver con lo que mencionamos antes de los comandos. Si uno le dice al pipeline que la información que está ingresando debe ser interpretada como triángulos, el pipeline va a tomar conjuntos de A3 y va a ensamblar un triángulo. Luego que hace ese proceso de ensamblado, los triángulos pasan por un proceso automático que se llama rasterización, que convierte esos triángulos en píxeles. Después vamos a hablar más en detalle de esta etapa. Y por último, la etapa de coloreado consiste en tomar esos fragmentos, que son píxeles en potencia en definitiva, eh, va a tomar esos fragmentos y los va a colorear. Ahí es donde entran en juego los materiales que vimos al principio, estos programas que definen de qué color deben ser pintados los píxeles. En el pipeline gráfico programable uno puede establecer cuáles son los atributos que va a tener cada vértice, siempre siendo obligatoria la posición X y Z. Luego uno puede agregar una cantidad de atributos asociados a cada vértice que obviamente tiene un límite, pero se puede poner una cantidad bastante importante de información que describe de alguna manera características de ese objeto geométrico tridimensional en cierto punto del espacio. En cuanto a los comandos o primitivas, existen varios tipos de comandos que uno le puede pasar a la GPU para decirle de qué manera debe interpretar la información geométrica. Por ejemplo, con un mismo conjunto de puntos, como se ve acá, uno puede decirle que en lugar de dibujar triángulos, dibuje puntos, dibuje líneas, dibuje una tira de líneas, dibuje triángulos disociados o dibuje una tira de triángulos o dibuje estos que se denominan quads o polígonos, ¿sí? Son distintas formas de decirle cómo debe interpretar una misma información. O sea, uno puede pasarle los mismos datos, pero con diferentes comandos para obtener un resultado final diferente. Ahora vamos a hablar del rasterizador que mencioné antes, y este proceso, esta etapa, que es una etapa que no es programable, uno no la puede modificar, sino que está fija en el procesador, lo que hace es convertir la información geométrica, ¿sí? del mundo vectorial al mundo de los píxeles. Y esto es muy importante entenderlo porque cuando uno trabaja con una escena 3D, uno utiliza coordenadas X y Z con números de punto flotante que pueden tener un rango muy grande, teóricamente desde menos infinito más infinito. Sabemos que en realidad no es así, pero se pueden usar valores muy grandes o muy chicos, y uno es libre de utilizar valores en un rango muy amplio. Pero cuando eso se termina, se tiene que convertir a un resultado en pantalla,
en algún momento hay que convertirlo a píxeles. Y los píxeles que vamos a poder representar están condicionados por el dispositivo de salida o por el tipo de pantalla donde vamos a visualizar o el tamaño del canvas en donde estemos dibujando. Este proceso lo que hace en definitiva es imaginar que este triángulo que está a la izquierda ocupa una cantidad de espacio en la pantalla y lo que hace el rasterizador es definir si cada vértice, cada píxel de la pantalla está dentro o fuera de dicho triángulo. Internamente el rasterizador hace varias cosas. Entre ellas lo que hace es tomar todos los elementos, todos los triángulos que se van a dibujar y determinar si dichos triángulos caen o no dentro del área de pantalla. Porque nuestra escena 3D puede ser muy grande, imaginemos que estamos representando un escenario de un videojuego, de un mundo muy grande, y estamos mirando en cierta dirección. Obviamente que por más que la escena contenga millones de triángulos, solo se van a dibujar aquellos triángulos que estén en la vista o en la dirección en la que estamos viendo. El rasterizador determina si algún triángulo está totalmente fuera o parcialmente fuera del área de visión, y los que están totalmente fuera directamente no los procesa, y los que están parcialmente adentro del área de visión, como ser el triángulo número 1, los recorta para obtener un nuevo triángulo modificado, un nuevo polígono, que representa la versión recortada de dicho triángulo. Por último, un comentario sobre los fragmentos. En algún momento yo hablé de píxeles y hablé de fragmentos. El proceso, cuando termina el proceso de rasterización, lo que termina resultando son una serie de fragmentos que son píxeles en potencia, porque en realidad puede ser que algunos eh, píxeles que aparecen aquí en la última etapa no lleguen a dibujarse o aparecer finalmente en la pantalla, porque puede haber algún otro triángulo que esté encima de este que estamos procesando. Por ejemplo, como acá se puede ver, el polígono número 2 tiene una parte que está solapada por el polígono número 3, ¿sí? Si bien los píxeles del polígono número 2 van a ser procesados en su totalidad, los que quedaron debajo del polígono 3 finalmente no se van a transformar en píxeles. Por eso es que hablamos de fragmentos. En realidad el rasterizador lo que genera son fragmentos que son píxeles en potencia. Para una misma posición en la pantalla puede ser que haya muchos fragmentos, pero solo uno de ellos o algunos de ellos van a aparecer en la imagen final. Bueno, y aquí tenemos una vista de lo que sería, de cómo sería la estructura del pipeline interno a nivel hardware, todas las etapas que lo componen. Y como vemos aquí, tenemos la API de WebGL, procesamiento de primitivas, la primera etapa programable, que sería esta que dice Vertex Shader, es donde nosotros podemos intervenir, después voy a explicarles cómo. Luego de que se ensamblan las primitivas, o sea, se juntan varios vértices para formar un triángulo, sigue el proceso de rasterizado, ahí los triángulos se convierten en fragmentos, luego pasa por el procesador de fragmentos o donde se ejecuta el fragment shader, y luego cada fragmento pasa por estas últimas etapas donde terminan desembocando en el frame buffer y se genera la imagen final. Las dos etapas programables, o sea, los procesadores de vértices y de fragmentos que están aquí en naranja, es donde nosotros podemos escribir o cargar nuestros propios programas escritos en lenguaje GLSL, que lo que dicen es cómo deben transformarse en la primera etapa los vértices que entran y salen, y cómo deben transformarse los fragmentos que entran y salen del procesador de fragmentos. Bueno, ¿para qué sirve un procesador de vértices? Imaginemos que tenemos un cubo, como el que se muestra aquí abajo a la izquierda, compuesto por muchos pequeños triángulos. Imaginen que cada cara del cubo está subdividida en una grilla de triángulos, ¿sí? Muy densa. Imaginen que ahora queremos
hacer efectos como inflarlo, doblarlo, agregarle ruido o retorcer el cubo. Todas esas operaciones se podrían hacer si uno toma las coordenadas de todos los vértices del cubo original y le aplica cierto proceso matemático para cambiar sus valores. Lo que es muy importante entender es que el procesador de vértices no puede generar ni destruir vértices, solo puede modificar sus valores. Y eso es lo que hace básicamente el procesador de vértices. Los ejemplos de abajo de deformar una forma son un ejemplo de lo que se puede hacer con el procesador de vértices, pero no es el caso más habitual. Lo más habitual es simplemente aplicarle transformaciones lineales. Por ejemplo, uno puede en la GPU tomar una malla o las coordenadas de vértices de un cubo y simplemente desplazarlo sumándole un valor o restándole un valor a la coordenada X, Y o Z, o puede rotar el cubo multiplicándolo por una matriz, o puede cambiar su escala. Esas son las operaciones típicas que se hacen en un procesador de vértices. Y también se pueden aplicar transformaciones no lineales, que sería el caso de las deformaciones. Y digo no lineales porque a cada vértice de cada una de estas imágenes que vemos abajo no se le está aplicando el mismo desplazamiento en el caso del doblado o del retorcimiento. De acuerdo a la posición del vértice que estamos procesando, la transformación que se le aplica es diferente, cosa que no pasa en las transformaciones que mencioné antes. En un desplazamiento, si yo quiero desplazar el cubo hacia la derecha, a todos los vértices les sumaré una misma cantidad. Por eso es que se trata de una transformación lineal. Pero en ambos casos, la lógica del sistema es el mismo. Entra un vértice en el programa y sale un vértice modificado. Bueno, el procesador de fragmentos es la etapa que sigue al rasterizador, o sea que la entrada son fragmentos, o sea, píxeles potenciales, y lo que hace el procesador de fragmentos es definir para cada fragmento de qué color se debe pintar. Y aquí entran lo que se llaman modelos de iluminación. Son algoritmos o programas que en base a un montón de parámetros resuelven si ese punto que estamos pintando, como podría ser en el caso de la esfera del medio, alguna zona que está teniendo un brillo más intenso o menos intenso, o está reflejando una imagen del entorno donde está la esfera, básicamente lo que va a hacer es decidir de qué color, qué componente RGB va a tener cada píxel. Y ahí existen una infinidad de algoritmos diferentes y técnicas. Pero en definitiva, en el procesador de fragmentos entra un fragmento y sale un píxel pintado. Y lo interesante es que como la GPU tiene muchas unidades de procesamiento de fragmentos, puede ejecutar este programa en forma paralela y acelerar mucho el procesamiento de datos si es que el hardware tiene suficientes unidades para hacer la ejecución de este programa en cada píxel en simultáneo. Algunos comentarios sobre GLSL. Bueno, GLSL viene de OpenGL Shading Language. Existen otros lenguajes en otras APIs como es DirectX, pero bueno, OpenGL es uno de los, perdón, GLSL es uno de los más populares. Es un lenguaje de alto nivel similar a C o C++. em, Tiene operaciones muy elementales, en realidad, operaciones matemáticas básicamente, y permite hacer procesamiento numérico, tiene, bueno, obviamente operaciones trigonométricas, operaciones matemáticas, operaciones lógicas, algunas instrucciones para hacer control de flujo, y básicamente está pensado para estas tareas, digamos, de modificar los valores de un vértice o aplicar algoritmos de iluminación en los fragmentos. Eh, por las condiciones o las características del hardware, hay ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de instrucciones que puede tener un programa, la cantidad de parámetros que puede recibir, porque bueno, se trata de hacer la ejecución lo más eficientemente posible y garantizar la posibilidad de procesar en paralelo. Una cosa interesante sobre los programas escritos en GLSL es que
nosotros vamos a escribir el código, almacenarlo dentro de nuestra aplicación en forma de código fuente, y cada vez que se ejecute la aplicación, la misma API de WebGL nos va a permitir compilar dicho código en un código ejecutable por el hardware específico que tenemos en nuestra PC, y eso es lo que va a ser transmitido a la GPU. O sea, no vamos a guardar en ningún momento un código compilado, sino que cada vez que se ejecute la aplicación, el código va a ser compilado a partir del código fuente. Como vimos en el ejemplo de WebGL básico, vimos que cuando uno creaba estos shaders, el programa de vértices, el programa de fragmentos o el programa de píxeles, tenía que combinar ambos en un programa y linkearlo. Bueno, acá, digamos, en la diapositiva vemos que está el compilador y el linker. El compilador es el encargado de compilar cada uno de estos dos programas, el de fragmentos y el de vértices, y el linker es el que los combina en un solo programa. Esto es muy importante entenderlo porque no podemos ejecutar solamente un programa de píxeles o solamente un programa de fragmentos, sino que tienen que estar los dos cargados simultáneamente. O sea, todas las unidades de procesamiento de vértices y de fragmentos tienen que tener un programa disponible cargado. Y otra cosa interesante es que uno puede tener en una misma aplicación decenas o miles de programas diferentes cargados y compilados, y puede ir switcheando entre los distintos programas para aplicarlos sobre un conjunto de datos y, por ejemplo, dibujar cierto conjunto de datos con cierto programa y luego cambiar en el mismo cuadro, en la misma imagen, para aplicar un programa diferente a otro conjunto de datos. Por ejemplo, en la escena que vimos en la primera diapositiva, vimos que cada uno de los objetos tenía distintos materiales. Bueno, en ese caso perfectamente podríamos tener un programa específico para cada forma. Un programa para dibujar metales, un programa para dibujar materiales plásticos, etcétera. Bueno, por último un comentario final. Si quieren profundizar sobre este tema del pipeline gráfico, que obviamente es mucho más amplio de lo que yo pude desarrollar en este video, pueden ir a los links de la bibliografía y ver más en detalle cómo funciona cada una de las etapas.